Escúchame bien, porque esto no es para el que está sobrado de fuerzas, no es para el que cree que tiene todo bajo control, no es para el que se siente invencible, esto es para el que viene arrastrando el alma, para el que sonríe por fuera y se desarma por dentro, para el que le dijo al cielo en voz baja, para que no lo escuche nadie: Señor, yo ya no sé si voy a salir de esta, para ti es esta palabra. Porque hay temporadas en la vida en que uno no duda de que Dios existe, duda de si todavía se acuerda de uno. Uno no deja de creer en el cielo, empieza a preguntarse si el cielo todavía tiene algo escrito para su historia. Uno sigue viniendo a la iglesia, sigue escuchando mensajes, sigue levantando las manos, sigue diciendo amén, pero por dentro siente que algo quedó inconcluso, detenido, a medio hacer. Como una casa sin terminar, como una carta que quedó a mitad de camino, como una canción que se quedó sin coro. Y hoy vengo a decirte algo con todo el peso de la palabra: Dios no ha terminado contigo. No estoy diciendo que todo esté fácil, no estoy diciendo que no duela, no estoy diciendo que si hoy lloras, mañana a las 9 de la mañana se resolverá todo mágicamente. No vengo a venderte fórmulas baratas ni consuelos de plástico. Vengo a recordarte una verdad que ha sostenido a generaciones enteras de creyentes. El Dios que comienza, termina. El Dios que inicia, completa. El Dios que llama, acompaña. El Dios que forma, no abandona la obra de sus manos. Pablo lo dijo de una manera gloriosa en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la idea del texto en griego apunta a llevar algo a su término, a concluirlo, a completarlo. No dice que Dios va a mirar tu proceso desde lejos. No dice que te va a dejar a mitad del camino. No dice que comenzó contigo y luego se cansó. Dice que la obra la empezó Él y la terminará Él. Eso significa que tu esperanza no descansa en la firmeza de tu mano, sino en la fidelidad de la mano de Dios. Hay gente que cree que Dios trabaja como nosotros. Nosotros nos entusiasmamos rápido y nos cansamos rápido. Compramos una libreta para ordenarnos y a la semana ya no sabemos dónde la dejamos. Empezamos dietas los lunes y las traicionamos los martes. Hacemos planes de oración, planes de lectura, planes de ahorro, planes de vida, y de pronto la constancia se nos desarma entre los dedos. Pero Dios no tiene el temperamento volátil del ser humano. Él no empieza algo por impulso. Él no te llamó en un arrebato emocional. Él no te escogió en un momento de entusiasmo. Él no te salvó para luego arrepentirse. Si puso su mano sobre tu vida, si sopló propósito sobre tus huesos, si te sostuvo en noches en las que tú mismo no te soportabas, entonces déjame decírtelo con claridad: no ha terminado contigo. A veces confundimos el silencio de una etapa con el abandono de Dios, y no son lo mismo. A veces confundimos la demora con la ausencia, tampoco son lo mismo. A veces confundimos el dolor del proceso con el final de la historia, y eso tampoco es lo mismo. Porque hay cosas que parecen entierro y solo son siembra. Hay cosas que parecen ruina y solo son reconstrucción. Hay cosas que parecen pérdida irreversible y solo son el taller de Dios, donde el Señor desarma para volver a armar mejor. Jeremías 18 cuenta que el profeta bajó a la casa del alfarero y vio que la vasija se echó a perder en las manos del artesano. Pero el alfarero no tiró el barro, lo volvió a hacer. Lo formó de nuevo, según le pareció mejor. En su contexto, ese pasaje es una advertencia seria para Judá, una nación llamada al arrepentimiento, pero también nos deja ver algo del corazón de Dios. Cuando la vasija sale mal, el alfarero no se queda sin recursos. Él sigue trabajando, Él sigue formando, Él sigue moldeando. Y eso significa que un fracaso no obliga a Dios a cancelar su propósito. Alguien necesita oír esto. Que te hayas quebrado no significa que Dios te haya desechado. Que hayas fallado no significa que el cielo haya archivado tu nombre. Que hayas cometido errores no significa que Dios haya dicho, bueno, con este ya no se puede. Nosotros somos expertos en desechar. Dios es experto en redimir. Nosotros cancelamos. Dios restaura. Nosotros ponemos punto final. Dios escribe, continuará. Porque esa es la tragedia de mucha gente buena, gente que ama a Dios de verdad. Gente que no está jugando con las cosas sagradas. La tragedia es que no creen que Dios haya terminado con ellos, no porque Él les haya hablado así, sino porque interpretaron su dolor como sentencia y empezaron a vivir como sobrevivientes, no como hijos.
como gente que apenas resiste, no como gente que todavía carga destino. Y hoy el Espíritu Santo viene a sacudir esa resignación. No naciste para arrastrarte por la vida con una etiqueta invisible que diga material descartado. No fuiste lavado por la sangre de Cristo para vivir como si fueras un proyecto fracasado. No fuiste sostenido hasta aquí para morir en la orilla de la promesa. El mismo Dios que te sostuvo en temporadas donde ni tú entendías cómo seguías de pie, el mismo Dios que no permitió que te destruyeras en tus noches más oscuras, ese mismo Dios te está diciendo hoy, todavía estoy trabajando, todavía sigo obrando, todavía no he terminado contigo. Mira José, si alguien hubiese querido resumir la vida de José por capítulos aislados, habría llegado a conclusiones catastróficas. En un capítulo era el hijo favorito odiado por sus hermanos. En otro, el muchacho que termina en un pozo. En otro, el esclavo vendido como mercancía. En otro, el acusado injustamente. En otro, el preso olvidado. Ahora dime tú, si uno corta la historia en cualquiera de esos momentos, ¿qué parecería? Parecería que Dios se olvidó. Parecería que el sueño fue una broma cruel. Parecería que el cielo prometió algo que nunca pensó cumplir. Pero José, al final del camino, pudo decirles a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y ahí está una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. No dice que lo que le hicieron fuera bueno. El mal sigue siendo mal. La traición sigue siendo traición. La injusticia sigue siendo injusticia. Lo que José está diciendo es que el mal del hombre no tuvo la última palabra porque Dios seguía escribiendo por encima de la maldad humana. Eso tiene que romperte algo adentro. Porque quizá alguien te hizo daño de verdad, quizá fuiste traicionado por gente en la que confiaste, quizá te soltaron la mano cuando más los necesitabas, quizá te hicieron una zancadilla en el peor momento. Y tú pensaste, hasta aquí llegué, esto me arruinó. Pero el testimonio de José sigue vivo para decirnos que hay un Dios que sabe trabajar incluso con las piezas rotas de nuestra historia. Un Dios que no aprueba la maldad, pero que tiene la soberanía suficiente para sacar propósito de donde otros sembraron dolor. No me malinterpretes. Esto no significa que debas llamar bendición a todo lo que te destruyó. No significa que debas romantizar el abuso, ni la traición, ni la enfermedad, ni la pérdida. Romanos 8:28 no dice que todas las cosas son buenas. Dice que Dios obra en todas las cosas para bien de los que le aman. Eso es distinto, muy distinto. Hay cosas malas que te pasan, hay noches malas, hay noticias malas, hay diagnósticos malos, hay despedidas malas. Pero Dios sigue siendo tan soberano, tan sabio, tan fiel, que puede entrar en medio de ese caos y producir algo que glorifique su nombre y madure tu alma. Entonces, cuando sientas que la historia se torció, no la declares terminada antes de tiempo. Cuando veas que el pozo se hizo profundo, no asumas que ese pozo es tu dirección final. Cuando el dolor te quiera convencer de que aquí acaba todo, recuérdale a tu alma que José también pensó que el sueño estaba lejos y sin embargo Dios seguía trabajando en la sombra. Y alguien me dirá, sí, pero José no cometió el error. A mí me pesa haber fallado. Entonces hablemos de Pedro. Porque José sufrió mucho por lo que otros le hicieron. Pedro sufrió mucho por lo que él mismo hizo. Pedro amaba al Señor, pero lo negó. No una vez, 3 veces. Y no lo negó en cualquier contexto. Lo negó cuando el maestro iba camino al dolor. Lo negó después de haber prometido lealtad. Lo negó después de haber hablado fuerte. Lo negó con ese dolor insoportable que produce descubrir que uno no era tan firme como pensaba. Pero antes de la caída, Jesús ya le había dicho en Lucas 22, 31 hasta 32, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiero que lo veas. Jesús no dijo, si caes, se terminó. Dijo, cuando vuelvas. No celebró la caída, pero tampoco la convirtió en cancelación. Ya había intercesión antes del fracaso. Ya había propósito después del quebranto. Ya había ministerio más allá del tropiezo. Eso significa que tu caída no sorprendió a Dios. Tu error no le quitó al cielo la capacidad de restaurarte. Tu peor noche no borró lo que Él vio cuando te llamó.
Y esto no es una licencia para pecar, no es una excusa para la mediocridad espiritual. Es una buena noticia para el arrepentido. Tu fracaso no es más grande que la gracia de Dios. Después, en Juan 21, Jesús resucitado se encuentra con Pedro, no lo humilla delante de los demás, no lo despedaza con un discurso, no le dice, te advertí que eras débil. Le hace 3 preguntas y esa triple pregunta ha sido entendida históricamente como un acto de restauración que responde a la triple negación. Pedro negó 3 veces y ahora 3 veces confiesa amor. No para borrar mágicamente el pasado, sino para que la gracia entre donde el dolor había dejado vergüenza. Y cada vez que Pedro responde, Jesús le vuelve a confiar personas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Entiende lo que eso significa? El Señor no solo lo perdona, le devuelve asignación, le devuelve utilidad, le devuelve responsabilidad santa. A mí eso me conmueve profundamente, porque muchos aceptan que Dios perdona, pero no creen que Dios vuelva a confiar. Piensan, bueno, sí, quizás me ama, pero ya no me usa. Sí, quizá me recibe, pero ya no me encarga nada. Sí, quizá me tolera, pero ya no cuenta conmigo. Y Juan 21 grita exactamente lo contrario. Cristo no restaura a Pedro para sentarlo en una silla a mirar desde lejos. Lo restaura para que vuelva a seguirle. Hay alguien que necesita escuchar esta frase como si el cielo la estuviera tallando en su pecho. Dios no solo quiere levantarte, quiere volver a darte propósito. Porque el enemigo no se conforma con hacerte caer. Su verdadero negocio es convencerte de que ya no puedes levantarte. Si tropiezas, Él te llama acabado. Si lloras, te llama débil. Si fallas, te llama hipócrita. Si te retrasas, te llama inútil. Pero el Evangelio habla otro idioma. El Evangelio dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El Evangelio dice que el buen pastor sale tras la oveja perdida. El Evangelio dice que hay padre para el pródigo, mesa para el avergonzado, abrazo para el que vuelve y propósito para el restaurado. Ahora bien, no solo hablamos del pasado, ni solo del fracaso, también hablamos de la espera. Porque hay mucha gente que no se siente descartada por su pecado, sino agotada por el proceso. Dios no ha terminado conmigo, sí, pero ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué parece que todo va tan lento? ¿Por qué esta temporada de desierto? ¿Por qué este taller tan largo? ¿Por qué la promesa tarda más que mis fuerzas? Isaías 43, 18 hasta 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Esa palabra fue dada a un pueblo golpeado, cansado, con memoria de esclavitud, con trauma de exilio, con heridas nacionales. Y Dios no les está diciendo que nieguen la historia, les está diciendo que no se queden atrapados en ella. En otras palabras, el pasado no puede convertirse en la prisión de tu expectativa. Dios sigue siendo capaz de abrir caminos donde solo ves desierto y de hacer correr ríos donde solo ves sequedad. Yo no sé cuántos están escuchando esto con el corazón cansado de esperar. Gente que dice, yo ya oré, yo ya creí, yo ya sembré, yo ya lloré, yo ya me levanté una y otra vez. Y hoy quiero decirte con ternura, pero también con firmeza, no te estanques en la lectura más oscura de tu presente. Que hoy no veas la salida no significa que Dios se quedó sin salida. Que hoy no entiendas el proceso no significa que el cielo improvisó contigo. Que hoy te sientas en pausa no significa que Dios te archivó. El Señor no trabaja con desperdicios, trabaja con procesos. Por eso el salmista pudo decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué frase, qué descanso, qué fuerza. No dice, yo completaré mi vida a puro esfuerzo. No dice, si logro no equivocarme, entonces llegaré. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, la historia de mi vida no descansa finalmente en mi capacidad para sostenerlo todo, sino en la misericordia perseverante de Dios. Escucha esto con el corazón abierto. Si Dios te hubiera querido destruir, no te habría sostenido hasta aquí. Si hubiese querido abandonarte, no te habría hablado tantas veces. Si hubiese querido olvidarse de ti, no te habría preservado en temporadas que objetivamente debieron haberte quebrado por completo. El hecho de que sigas respirando, de que sigas teniendo hambre de Dios,
de que todavía algo se te mueva adentro cuando escuchas su palabra, es evidencia de que la obra sigue en marcha. Y aquí quiero hablarle a los cansados, no a los rebeldes orgullosos, no a los indiferentes, a los cansados, a los que aman a Dios, pero ya no saben cómo seguir. A los que oran y sienten que las palabras salen pesadas. A los que sirven, pero a veces lloran en silencio. A los que se sientan en la banca de la iglesia y por dentro dicen, Señor, si tú no haces algo, yo no sé cómo continuar. A ustedes les digo, estar cansado no significa estar terminado. Estar golpeado no significa estar descartado. Estar en terapia, en duelo, en proceso, en restauración, en tratamiento, en reconstrucción, no significa que Dios haya bajado los brazos contigo. El viernes parecía que todo había terminado. Jesús colgado en una cruz, discípulos escondidos, sueños despedazados, esperanzas sepultadas, silencio de sábado, cielo callado, tumba cerrada. Si hubieras tomado una foto de ese momento habrías dicho, se acabó, pero el domingo llegó. Y la resurrección es la evidencia eterna de que Dios tiene la costumbre gloriosa de terminar historias donde nosotros solo vemos finales. Por eso nunca leas tu vida solo en clave de viernes. Nunca construyas una teología del abandono a partir del silencio de un sábado. Hay domingos que todavía no amanecieron. Hay piedras que todavía no se han movido. Hay sepulcros que todavía no han sido sorprendidos por la gloria de Dios, pero el hecho de que aún no lo veas no significa que no esté ocurriendo. Y aquí hago una aplicación pastoral muy clara para no usar livianamente las promesas de Dios. Decir que Dios no ha terminado contigo no significa que todo saldrá exactamente como tú querías. No significa que cada puerta que deseas se abrirá. No significa que nunca llorarás una pérdida real. No significa que no habrá muerte, ni duelo, ni renuncias, ni cruces. Significa algo más profundo y más sólido, que ninguna temporada, por amarga que sea, puede abortar el propósito final de Dios sobre la vida que Él ha tomado en sus manos. Quizá Dios no te devuelve lo mismo, pero te da redención. Quizá no reconstruye idéntico, pero sí nuevo. Quizá no te devuelve la versión antigua de tu vida, pero sí una más rendida, más sana, más útil, más profunda, más parecida a Cristo. Y te diré algo que cuesta aceptar, pero es verdad. A veces la prueba no terminó porque Dios todavía está terminando algo en ti. Hay personas que quieren salir del horno, pero el alfarero todavía no acabó. Quieren correr antes de sanar. Quieren cosechar antes de madurar. Quieren plataformas sin proceso, destino sin quebranto, resurrección sin cruz. Pero Dios ama demasiado tu llamado como para entregártelo inmaduro. Ama demasiado tu alma como para darte rápido algo que no estás listo para sostener. Entonces, si hoy estás en una temporada rara, en una de esas etapas donde parece que todo se movió de lugar y no sabes ni cómo describir lo que sientes, en vez de declarar tu historia clausurada, atrévete a orar distinto. En vez de decir, Señor, se terminó, di, Señor, no entiendo, pero todavía está sobrando. En vez de decir, ya no sirvo, di, todavía soy barro en tus manos. En vez de decir, perdí demasiado, di, tú sigues siendo capaz de redimir. En vez de decir, mi fallo fue definitivo, di, tu gracia todavía tiene la última palabra. Yo quisiera meterme en el corazón del que me escucha y arrancarle esa mentira venenosa que le susurra al oído, ya fue demasiado tarde. No, mientras haya aliento, Dios puede hacer algo. Mientras tu corazón todavía responda a su voz, Dios puede hacer algo. Mientras todavía puedas llorar delante de Él, Dios puede hacer algo. Mientras todavía puedas volver, Dios puede hacer algo. Mientras todavía puedas decir, Señor, ten misericordia de mí, Dios puede hacer algo. Y si me apuras, te diré esto, aun cuando ya no te queden palabras elegantes, aun cuando no sepas orar bonito, aun cuando tu única oración sea ayúdame, esa oración basta para que el cielo te escuche, porque no es la elocuencia lo que mueve el corazón de Dios, es la verdad, no es la pose espiritual, no es la frase armada, no es el volumen de la voz, es el corazón quebrantado que se niega a huir del Padre. Así que hoy yo no vengo a entretenerte, vengo a despertarte, vengo a sacudir ese polvo de resignación, vengo a hablarle a esa parte tuya que todavía tiene miedo de creer otra vez. Vengo a decirte que el Señor no escribe borradores eternos, Él termina lo que empieza.
Vengo a recordarte que el pozo de José no fue el final, que la caída de Pedro no fue el final, que el barro de Jeremías no fue el final, que el viernes de la cruz no fue el final. Y si ninguno de esos fue el final, entonces tu crisis tampoco lo es. Tal vez hoy estás en el capítulo que menos entiendes, tal vez no reconoces la escena, tal vez el lenguaje del dolor te dejó confundido, tal vez te da miedo volver a esperar porque otras veces esperaste y terminaste herido, yo lo entiendo. Pero la solución no es matar la esperanza. La solución es poner la esperanza en manos más seguras que las tuyas, en las manos del Cristo resucitado, en las manos del alfarero, en las manos del pastor que restaura a Pedro, en las manos del Dios que trabaja incluso cuando tú no lo ves. Porque al final de eso se trata esta palabra, de aprender a mirar nuestra historia desde la fidelidad de Dios y no desde el informe parcial del dolor. El dolor informa, sí, pero no define. La caída hiere, sí, pero no corona. La demora pesa, sí, pero no cancela. Dios todavía escribe. Y quiero cerrar hablándole directamente a tu alma. Si has sentido que todo quedó trunco, si has llorado pensando que lo mejor ya pasó, si creíste que tu oportunidad terminó, si te miraste al espejo espiritual y pensaste yo ya no tengo nada que ofrecer, escucha esta verdad hasta que te arda por dentro. Dios te recuerda hoy que aún no ha terminado contigo, aún no ha terminado con tu casa, aún no ha terminado con tu llamado, aún no ha terminado con tu fe, aún no ha terminado con tu carácter, aún no ha terminado con tu sanidad interior, aún no ha terminado con lo que prometió, aún no ha terminado con tu historia. Y si todavía no ha terminado, entonces no entierres lo que solo está en proceso. No pongas luto sobre lo que Dios todavía está formando. No le pongas piedra a lo que el cielo aún piensa resucitar. No cierres el libro en el capítulo donde más oscuro se puso todo. Deja que Dios siga escribiendo. Padre, en el nombre de Jesús, levanta al que está cansado, abraza al que está roto, restaura al que cayó, consuela al que espera, corrige al que se desvió y enciende otra vez al que pensó que ya no quedaba fuego. Recuérdanos que somos barro en tus manos, ovejas de tu prado, obra de tu gracia. Danos la humildad para rendirnos, la fe para seguir, la paciencia para esperar y la claridad para creer que tu propósito sigue vivo. Sobre cada persona que escucha esta palabra declaro esperanza, fortaleza, arrepentimiento genuino, paz para el corazón y una nueva certeza de que el cielo todavía está trabajando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compártela, suscríbete y hazla llegar a alguien que hoy necesite recordar que Dios aún no ha terminado con su vida.